Buenos días a todas y todos. Tengo unos minutos para convencerles a ustedes de un concepto nuevo, pero seguramente útil para entender nuestro tiempo tan peligroso y sus luchas más a fondo. ¿Qué quiere decir desde sus raíces? Ya no es el tiempo para hacer muchos chistes y equivocarse, porque la así llamada tormenta se nos acerca cada vez más rápidamente. Entonces hay que acabar con las confusiones. El sistema mundial que nos amenaza a todos y todas esencialmente se basa en un fenómeno muy raro, un odio a la vida. Es un odio a la vida que se ha hecho sistema, sociedad y civilización global. El odio a la vida está encarnado en todas las instituciones de la civilización moderna, en la economía, tanto que en la política, en las ciencias, en las relaciones sexuales y especialmente en la tecnología moderna. No hay casi lugar en que no se encuentre el odio a la vida como idea y sentimientos básicos, literalmente hecho concreto. El odio a la vida, entonces, no es un odio cualquiera o una emoción meramente personal, individual y dependiente de la situación o del momento, sino este odio es el odio a nada menos que la vida misma, tomado como fundamento, motivo y criterio más esencial y general para la construcción de la civilización llamada patriarcal, como tal desde hace cerca de 5.000 años. El patriarcado como concepto parece estar resurgiendo hoy de su ser tabuizado desde hace como 30 años, en los cuales casi se prohibía hablar de él porque era un concepto del feminismo radical que se quería destruir a la hora de la llegada del neoliberalismo. Resultaron los estudios de género que ya no hablaban del patriarcado y se están uniendo a las reivindicaciones por más igualdad dentro del sistema actual, que significa el querer integrarse mejor a él y subir al poder, como lo planteó la izquierda ya en tiempos anteriores. Pero hoy se trata de salirse del sistema del odio a la vida en vez de hacerse siempre más cómplice, ya además voluntariamente, de sus masacres. Porque el sistema patriarcal no es un sistema de la muerte, como se decía varias veces en esta conferencia, sino de la matanza, que se ve en el ecocidio, en el matricidio, homicidio y finalmente homicidio, la matanza del todo, que ya se ve acercándose sobre el horizonte con la llamada geoingeniería, que ha empezado a acabar incluso con el planeta mismo, nuestra madre tierra y su orden vivo, transformándolo en arma de guerra. Se hace esto aplicando nuevas tecnologías de destrucción masiva para tomar el control sobre el planeta entero y utilizar sus fuerzas para la guerra meteorológica y la de las llamadas armas de plasma, entre otros. Esta geoingeniería militar, producto de 70 años de experimentación al aire libre, está apareciendo hoy en el disfraz de una geoingeniería civil que, como se nos dice, nos va a proteger contra el cambio climático y el calentamiento global, que son los resultados de esta experimentación misma y no de la emisión de los gases invernaderos CO2, como se nos miente, ocultando el crimen de los militares. Puedo en esta ocasión anunciar el libro de la doctora
Bertel, el planeta Tierra, la última arma de guerra, que aparecerá justo después de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en París en diciembre. Editorial La Casa del Mago, Guadalajara. Sabíamos que los militares no son una institución del amor a la vida, pero no sabíamos que el conjunto de las instituciones civiles está contaminado con el mismo odio a la vida perverso, ilógico y contraproductivo, como diría Iván Illich. ¿Cómo se puede odiar a la vida que es la nuestra también? Odiarse a sí mismo o misma. ¿Por qué? Este secreto inefable había entonces que ser revelado, porque claro está que el odio a la vida no se confiesa, ni se promueve o propaga como tal, ni se menciona en ninguna parte. Es porque casi nadie quisiera participar en el proyecto del odio a la vida, pues el amor por la vida es algo nuestro todavía y viene de la civilización no patriarcal, la llamada matriarcal. Esa civilización del amor por la vida, de la cooperación con ella, del festejarla y del buen vivir en comunidad, sin Estado, jerarquías y policías ni bancos. Para que no se vean los crímenes espantosos que todos los patriarcados han cometido contra la vida, los niños, las mujeres, la gente, la tierra, los animales y plantas, se esconde el motivo oscuro del odio a la vida, siendo la razón, la racionalidad de la violencia contra la vida, para evitar la rebeldía, el alzamiento de parte de la gente que ya no creería en ese proyecto si no lo consideraría un insulto. En cambio, se nos dice que la violencia es necesaria para el desarrollo, el progreso y la vida mejor para todos. Pero muchas veces esta violencia ni es entendida y percibida, sino solo de parte de los afectados. La consolación consiste en la promesa de una vida mejor después de haber sacrificado a esta misma vida. ¿Por qué será que no se haya entendido esta falta de cada lógica, esta contradicción insoportable, que hay que sacrificar a la vida por tener una mejor? Se debe al proyecto utópico del patriarcado desde hace miles de años y que se explica ya en los textos antiguos, es decir, de los patriarcados tempranos. Se trata del proyecto de volcar al orden natural como tal para implementar un orden opuesto a natural y antinatural. La idea se forma ya muy temprano y tiene su origen en las guerras de conquista contra las civilizaciones matriarcales en todo el mundo. Estableciendo el control sobre los sometidos, se tenía que empezar un sistema, el Estado, que organizaba ese control. Pues fue el control sobre la vida misma de los sometidos, la naturaleza y la cultura matriarcales. Para evitar el levantamiento y el fin de la dominación patriarcal, se desarrollaba ese sistema del odio a la vida que culminó en el proyecto de querer sustituir el orden natural por uno opuesto artificial, como para quitarse de encima el problema con la vida de una vez por todas. En el orden nuevo se creía que ya no se dependía de la naturaleza, las mujeres, las madres y de la tierra, inventando un sistema de creación masculina, patriarcal, más allá de los ciclos, vínculos
y movimientos de la naturaleza. Se llega de la diosa a un dios creador y hasta a la vida artificial de hoy, post y transhumana, cyborg, robots o hecha en úteros artificiales a las vidas de cortas industrias reproductivas globalizadas y todo lo relacionado que podemos ver hoy en día en todo el mundo. ¿Por qué ese proyecto de sustituir a la vida por una no vida solo se realizó prácticamente con la civilización moderna, patriarcal, capitalista y su tecnología de la máquina? Los intentos anteriores de producir la vida supuestamente mejor, más alta y más divina, fracasaron todos. Por eso la tecnología moderna llevó el proyecto patriarcal a su realización monstruosa y por eso al patriarcado moderno lo llamo el monstruo. Entonces el monstruo consiste en no solamente explotar, extraer y apropiar, sino especialmente en transformar lo apropiado en lo opuesto que hoy se llama capital, mercancía, dinero, máquina y mando desde arriba según Karl Marx. En este sistema entonces no puede haber ninguna democracia verdadera tampoco. Es un sistema principalmente totalitario que nos escucha a los afectados, que no se deja frenar y que ha adoptado una velocidad y eficiencia siempre más dinámicas para acabar con la vida en el planeta, haciendo un negocio de ello y una acumulación del poder. Que todo sea hecho por los llamados padres, el origen de todo sea patriarcal y no ya de una madre, de la madre tierra y de un origen maternal. De este modo se ve que el patriarcado es una formación tecnológica que consiste en transformar todo lo que existe de modo violento y continuará con esto hasta cuando ya no existe nada. El capitalismo es la manera moderna para llevar a cabo ese proyecto utópico de transformación que cuando se termine con el patriarcado puro estaremos todos muertos. Espero que los hombres que han tenido un problema con el término patriarcado ahora pueden ver que este patriarcado tiene que ver con ellos también y se deciden pasarse al otro lado, el de la naturaleza y de las mujeres, como las mujeres todavía están más cerca de la vida que surge de ellas y por eso están aún más cerca de la verdad de la vida. Cuando se levantan las mujeres lo hacen por la vida, siempre y desde hace mucho tiempo. Es por eso que las mujeres empiezan nuevamente a levantarse masivamente en todo el mundo en contra de la violencia y en pro de la vida. Muestran el camino hacia afuera del patriarcado y su violencia. Hay que seguirlas, hay que abrazarlas, hay que amarlas. No son ellas la amenaza, sino es el monstruo, la hidra patriarcal, que es la combinación de todo a la vez: el capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo, la globalización y el militarismo. El patriarcado es un proceso histórico que está llegando a su culminación con el capitalismo. Por su odio a la vida tiene necesariamente que colapsar, porque destruye a la vida continuamente sin poder reemplazarla realmente. Del capital no se regresa a la vida. La patriarcalización es irreversible. Se trata de una religión y los patriarcas no pueden dejar de creer en ella
porque de otro modo tendría que regresar al patriarcado. Qué buena idea para todos los demás. Qué alegría se saldría del fraude patriarcal espantoso y se llegaría a la dignidad humana otra vez, que consiste en negarse rotundamente al sistema patriarcal, y no van a poder mantener ese sistema sin nuestra cooperación. Madre, tierra o muerte, ese es el tema de hoy. De la casa común a la cosa común, es liberarnos del odio absurdo a la vida como enfermedad colectiva y como subconsciencia colectiva. La vida no se mata, se ama y se comparte. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. A lo largo de estos días de encuentro, a mí me ha enriquecido mucho. Espero que a todos nos haya pasado lo mismo, ¿no? Compartimos palabra, compartimos sonrisas, compartimos nuestros tejidos, y es bueno decir que sobre todo compartimos pensamiento. La palabra que tejimos en estos días se hace un pensamiento de todos, y eso es una riqueza del hombre, la diversidad de pensamientos. Aunque a lo largo de estos siglos, sobre todo en el siglo pasado, yo creo, han habido intentos de uniformarnos todos, de que hay una sola educación, una sola lengua, una sola manera de ver la economía y de entenderla. Pero estos encuentros nos ayudan a volver otra vez a pensar que todos somos diferentes, cada pueblo, cada familia, cada persona tiene diferente manera de estar en este espacio que nos ha, en este tiempo que nos ha permitido el Creador estar aquí. Entonces, es necesario todo este esfuerzo para podernos encontrar y escucharnos en el otro, vernos en el otro, pensarnos en el otro y compartir nuestras sabidurías y sobre todo nuestras ignorancias. Si compartimos ignorancias, empezamos a construir saberes nuevos, pero desde la unidad, desde mí como persona y desde la otra persona que piensa diferente. Por lo tanto, desde aquí, en estos espacios de pensamiento diverso, aunque pensamos que vamos a favor de la vida, los caminos nos juntan en algún momento, estos caminos intersectan. Entonces, si mi camino hacia la vida, la conservación, el pensamiento de mi propia cultura
es en espiral y otras culturas van de manera lineal. En algún momento, en algún espacio nos tenemos que encontrar. Entonces estos son espacios que creo que donde podemos encontrar esos distintos de caminar en la vida, estos distintos caminares en la vida. Pensaba hace ratito qué digo, qué pienso, qué estoy pensando en este momento. Espero que Pablo no me dé la primera participación. Pero bueno, todos estos encuentros, yo creo que a lo largo de la existencia del hombre y del no hombre también, de nuestros hermanos árboles, de nuestros hermanos venados, aves, toda la naturaleza, ha habido encuentros en toda la historia. Por eso estamos aquí. Pero ahorita de ahí pensaba que hace, no sé, 100, 200 años estos encuentros no eran posibles. Yo escuchar a las personas que vienen de Palestina, a las personas que vienen, a la persona que viene de kurda, ¿no? Eso no hubiera sido posible. El encuentro era mucho más regional, pudiéramos decir, mucho más intercomunitario, ¿no? Aunque había intercambios de productos y todas estas cosas que estaban en distintos lugares, no era posible ese encuentro, ese tipo de encuentros, con compañeros colombianos, compañeros de la península de Yucatán. No era posible, pero ahora es posible, y agradezco a todos ustedes por compartirme sus pensamientos, sus palabras, porque eso nos enriquece a todos. Cómo seguir construyendo, cómo seguir tejiendo. Yo creo que esto es un intento o una primera fase de algo mucho más grande. Si seguimos construyendo de esta manera, yo creo que va a haber mucho más fuerza para este mundo que aparentemente está olvidado, para esta otra nueva manera de convivir con lo que el Creador nos dejó y esta responsabilidad de cuidarlo. Por lo tanto, creo también que es muy importante no desaparecer todo lo que Occidente nos trae. Pues, no sé si sea una falacia, pero yo creo que también tiene sus cosas bonitas, cosas importantes, cosas que nos ofrece. De Chihuahua aquí yo hice 2 horas. Sin toda esa tecnología, yo no hubiera podido venir, hubiera hecho un viaje de 2 días. Entonces, hay que aprovechar las cosas de cada cultura, que cada cultura nos ofrece, cada pueblo, cada historia, cada contexto, y hacer lo mejor de lo que nos ofrece cada cultura. Pero no podemos decir que los pueblos indígenas son totalmente blancos, son totalmente buenos, que no existe maldad. Claro que existe. No somos totalmente blancos, también tenemos cosas oscuras, igual que en el mundo mestizo. Entonces, pero creo que hay cosas positivas de cada pueblo que nos podemos enriquecer, nos podemos hacer más responsables uno con el otro, más solidarios y sobre todo aprender a escuchar al otro y animarnos unos con otros. Entonces, ánimo, la vida sigue.
por aquí nos seguimos viendo en este tiempo, ¿no? En este espacio. Bueno, quiero platicarles que a mí me pasó lo mismo que a tu compañero. Nadie quería ser el primero, porque después de estos 3 días tenemos muchas cosas que decir, pero la verdad es que no sabía cómo empezar. Y pues además venir aquí al libro, dije yo, o sea que mi intervención era la idea de que no he leído más de 3 libros y mejor lo leerán. Pero la intervención, la presentación que hizo el compañero Pablo, no sé que no lo pusimos de acuerdo, me da la idea perfecta de por dónde empezar. Entonces quiero decirles que no voy a hablar desde la extrema derecha ni desde la extrema izquierda, tampoco desde la indolencia del centro. Voy a hablar desde una postura mucho más importante que cada día toma más fuerza. Cada día hay más voces, más acciones, más gente. Voy a hablar desde tejiendo voces por una casa, para construir un nuevo mundo más allá del capitalismo y del paternalismo. A ver si no nos desilusiono por no hablar desde la extrema izquierda o de la extrema derecha. Y en este sentido, en esta corriente, en estas voces, cada vez hay más gente trabajando diariamente, a veces conscientemente, a veces no tenemos mucha conciencia de ello, pero estamos de alguna manera trabajando y transformando este mundo. Y en esta misma idea, creo yo que los pueblos originarios, no solamente en Oaxaca, en todas partes, están jugando un papel fundamental. Están jugando un papel importantísimo y nos están influenciando a los demás. Es el caso del movimiento magisterial en Oaxaca, que tiene una fuerte influencia indígena. Y lo mencioné el primer día, ese movimiento se ha sostenido por 35 años, cuando otros movimientos magisteriales en otros estados de la República no han podido subsistir por mucho tiempo, y en muchos estados solo quedan pequeños grupos o grupos minoritarios, vamos a decir, no tienen el control de las secciones sindicales. Sin embargo, ahora esta reforma educativa está haciendo que emerjan movimientos en muchísimas partes. También quiero decirles que, como casi no venimos aquí a León, yo es la primera vez que vengo, y nosotros siempre llegábamos al Zócalo cuando veníamos a México. Pero el 13 de septiembre de 2013 nos desalojaron y nos mandaron al Monumento a la Revolución. Nos dijeron que este es el gobierno del cambio y tiene que cambiarse de aquí del Zócalo. Tiene que irse a un lugar más restringido, porque también las reformas que vienen son todas restringidas. Van a restringirles su perspectiva de vida, van a restringirles sus esperanzas, pero parece que eso no ha sucedido. Al contrario, creo que esto ha permitido también que más gente nos unemos, que la rabia que está despertando mucha gente pueda hacer que nos sumemos más voces a esta corriente que mencioné al principio. Y en ese sentido, la influencia de los pueblos originarios, si bien es importante, creo que también el asunto de la educación es muy importante. Y no, en vano, dice el gobierno de México que
que de las reformas, la educativa es lo más importante cuando nosotros veíamos que era la energética. En esta reforma educativa, yo mencioné el primer día que nos oponemos a ella porque queda en riesgo no solamente lo que dice la televisión, no es solamente el salario, no es solamente el empleo, no es solamente la privatización de la educación, sino también la orientación de la educación. Las reformas van orientadas a una educación para alejarla cada vez más, si de por sí ya lo está, cada vez más de los intereses de la población. Y para contrarrestar esto, desde antes de las reformas, y gracias al movimiento magisterial, a nivel nacional han surgido propuestas de educación alternativa que ponen en entredicho a todo el sistema educativo. No voy a repetirlo del primer día, pero sí quiero recordarles que las secundarias comunitarias de Oaxaca, que no pasan de 10, es una fuerte crítica al sistema educativo, porque no se llevan los planes y programas nacionales, y porque los proyectos se construyen en la comunidad entre maestros, alumnos y la comunidad, y no hay clases de manera formal, no hay un horario de clases, que una hora de matemáticas, una de español, etc. Y lo que sí hay es mucha investigación de la comunidad en una primera etapa. Se trabaja primero con proyectos de aprendizaje, primero y segundo, y tercer año con proyectos de investigación. Es decir, proyectos de aprendizaje donde se reúne mucho del conocimiento de la comunidad. Y en tercer año se trata, junto con la comunidad, a partir de sus conocimientos, generar nuevos conocimientos. Esto es uno de los proyectos más avanzados, pero no es el único de lo que estamos defendiendo. Nos oponemos terriblemente a la demagogia que se hace con la educación bilingüe intercultural. No la vemos por ningún lado. Y cuando hay educación bilingüe, que son compañeros que han desobedecido las normas, que se han salido de la formación que recibieron y consiguen por otro lado la formación. Pero aquí la lucha es pasar de una educación que, aunque sea bilingüe, está colonizando. Es decir, a veces se promueve la colonización de manera monolingüe y a veces de una manera más efectiva, de manera bilingüe. Entonces, en el fondo está la lucha por descolonizar esta educación. Y eso es lo que en el fondo al gobierno lo ha llevado, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, a que a partir del día 29 del mes pasado tengamos 4 presos políticos, haya 30 órdenes de represión más y otro tanto en Michoacán y Guerrero. Pero no solo por el movimiento magisterial, es porque los maestros hemos empezado a tomar, no en nuestras manos, sino junto con la población, el destino de la educación. Gracias. Y así, de hecho, nuestro encuentro llega a su fin. Hace poco más de un año fue el sueño de unos cuantos amigos, de unos poquitos colectivos, que empezamos a soñar juntos cómo podíamos ponernos en camino ante el horror que todos padecemos. Discutimos mucho, hablamos de muy distintas opciones, de muy distintas posibilidades, y cuando empezamos a soltar la idea, vimos que empezaba a crecer como una bola de nieve, que se producía una especie curiosa de contagio. Pasamos de una manera que no nos dimos cuenta cómo, de la promoción, que nunca realmente hicimos, a la promoción. La promoción es esta idea, promover es mover al otro. Mover al otro implica una de dos cosas: o que el otro no se está moviendo, lo cual es siempre falso, la gente está moviéndose, o una cosa peor, que la gente está moviéndose, pero que va en el sentido equivocado, y que uno sí sabe por dónde debe moverse, y por eso hay que promover el camino adecuado.
Conmoverse es otra cosa. Conmover es una palabra muy fuerte en español, que implica, entre otras cosas, que se mueve todo, no solamente esta cabeza, sino que es el estómago, el corazón y todo lo demás. Y además, conmover implica moverse con el otro, con la otra. No están moviendo, no están tratando de llevarlo a ninguna parte, sino moverse como cuando uno baila, moverse junto con el otro, con la otra, para juntos encontrar qué hacer. Y así fue haciéndose esta bola de nieve. Y bien camino cuando surgieron diálogos y empezaron a dar diálogos, nos llenó de alegría y esperanza, la alegría y esperanza que se producía en los diálogos. Veíamos que grupos que a lo mejor estaban en el mismo camino, que a lo mejor estaban viviendo en la misma ciudad, que a lo mejor sabían uno del otro, pero que nunca habían estado juntos, nunca se habían puesto a platicar entre sí. Platicaban, se encontraban, se peleaban, discutían, llegaban a algunos acuerdos y salían llenos de alegría y esperanza. Y eso nos produjo nueva alegría y nueva esperanza para hacer lo que estábamos intentando. Nos hizo ver que una parte terrible de lo que nos han hecho es esta fragmentación. Nos dividen en clases, en grupos, en muy distintos tipos de divisiones y finalmente la fragmentación extrema en que estamos viviendo en una sociedad que alimenta cotidianamente el individualismo. La fragmentación de todos los individuos, estamos cada quien tratando de hacer su vida y de sobrevivir en esta situación extrema. Desde esa fragmentación empezamos a ver cómo los diálogos, las maneras de encontrarse, las muy distintas maneras de encontrarse que presenciamos en este año, empezaban a dar un resultado muy interesante, muy claro, muy concreto, que uno puede tocar y oler y empezar a ver de qué se trata. Y así se empezó a fraguar este encuentro, que era para nosotros, para quienes estábamos envueltos en esa iniciativa, una especie de plataforma de lanzamiento, nuestra presentación en sociedad. Aquí estamos, estos somos los que estamos tratando de hacer esto, estamos tratando de tejernos con otros para ver cómo podemos juntos definir nuestro caminar, detener el dolor y construir un mundo nuevo. Sí, llegamos a este encuentro, un encuentro muy complicado. Algunos consideran que fue realmente un disparate eso de hacerlo en 5 sedes y que tuvo una serie de complicaciones prácticas muy grandes, pero esa era una complicación natural de lo que nos pasó. No hubo una decisión suprema de alguien que dijera, vamos a hacer este escenario, vamos a hacer el coloquio de esa y esa manera, sino que fue saliendo, se fue haciendo la bola de nieve. Alguien levantó la mano en alguna parte, aquí está el de Guadalajara que dijo yo quiero, y entonces empezaron a hacerse cosas en Guadalajara y así empezaron a tejerse, ese es el estilo de esta cosa, empezaron a tejerse esas posibilidades de este encuentro que fue efectivamente muy complejo, pero que fue claramente una oportunidad de escuchar una inmensa variedad de voces. Esta fase final del encuentro, aquí en la Ciudad de México, aquí en las instalaciones de la Ibero, repetimos algo que se dio en cada una de las sedes, se hizo ver todo el tiempo. Los protagonistas, quienes hablan primero, es lo que llamamos gente común, una voz, una palabra, una expresión que crea muchas confusiones. No es gente común, es que tengo a mi derecha aquí. ¿A quiénes vamos a llamar? Gente común. Solo son gente común la que están en los que tienen la legitimidad, tienen claramente la etiqueta, yo soy pueblo indígena y ahora los pueblos indígenas tienen prioridad, entonces estamos oyendo a la gente común. ¿Cómo vas a definir a esta gente común? Estamos diciendo, y esto tiene mucho sentido, esto tiene un fondo histórico, una experiencia concreta, que sí es el momento de escuchar los pueblos, que sí es el momento de escuchar a hombres y mujeres ordinarios que están teniendo un comportamiento extraordinario. Que los grandes cambios profundos de sociedad, cuando un mundo se derrumba y empiezan a hacer otro, lo hacen no los grandes líderes, no la toma de la Bastilla o el Palacio de Invierno, lo hacen las gentes comunes y corrientes, las gentes que están haciendo su vida de todos los días y que de pronto
en general, por razones de estricta supervivencia, empiezan a hacer una cosa radicalmente distinta. Hemos dicho muchas veces en distintos escenarios que los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran. Ya habían creado el capitalismo, ya estaban las relaciones sociales de producción que definen el modo capitalista de producción. Allí estaban ya como empresarios, como burgueses y como proletarios, ya estaban allí, pero su cabeza seguía con el rey, con la monarquía, con el siguiente baile, seguían inmersos en el mundo feudal. Y esta metáfora, esta comparación, esta analogía, era solamente para subrayar, para decir que no podemos darnos ese lujo, que no podemos cerrar los ojos al mundo nuevo que está naciendo aquí abajo, ante nuestras narices, ante nuestras miradas ciegas, que siguen atrapadas en el mundo que muere, que siguen atrapadas en las viejas categorías, que siguen atrapadas en un conjunto de instituciones que tienen ya comportamiento de zombies, que están muertos pero no se han dado cuenta, que son un conjunto de instituciones, categorías, palabras, formas de existencia que ya no tienen vida, que ya no pueden reproducirse, que siguen pesando sobre nosotros aunque se estén cayendo a pedazos y que sobre todo no nos dejan ver lo nuevo, lo que está naciendo. Esta iniciativa, este encuentro, tiene un propósito inmediato muy claro. ¿Cómo podemos despertarnos juntos de la pesadilla? Y en este despertarnos juntos, sufrir juntos, tener juntos el dolor, lo hemos estado teniendo aquí estos días, este dolor que nos puso sobre la mesa Javier Sicilia, el dolor de las víctimas. De alguna manera todos sabemos que todos y todas somos víctimas. Compartir ese dolor, pero compartir también la posibilidad de una nueva mirada. Desde mayo, los compañeros zapatistas que convocaron a un gran encuentro, a un semillero que hemos estado viendo con frecuencia en estas semanas, todo lo que se discute de ese semillero, fue un auténtico semillero, se sembraron en muchas partes sus semillas, y una de las cosas que nos dijeron, sí tenemos una práctica, tenemos una posibilidad de una construcción social diferente, aquí hay una sociedad, una práctica que es el civismo teoría, con lo que hemos construido una cosa radicalmente distinta. Pero todavía nos faltan conceptos. Por eso pido esta metáfora del vigía en medio de la tormenta. Alguien que con el pensamiento crítico pueda estar tratando de examinar lo que pasa y darnos, para alimentar esa mirada, las nuevas palabras, los nuevos conceptos que nos hacen falta. Los viejos ya no sirven, no nos permiten entender bien lo que pasa y mucho menos nos permiten construir el mundo nuevo. Entonces hay en esta iniciativa una muy clara urgencia de juntarnos a pensar, a reflexionar, a estar juntos, intercambiar ideas, intercambiar experiencias, intercambiar luchas, y de este intercambio podamos ir tejiendo las nuevas ideas, los nuevos conceptos, las nuevas palabras que nos permitan iluminar nuestro caminar. Las palabras son claramente puertas de la percepción. Según las palabras que usamos, así experimentamos el mundo. Estamos invadidos por palabras amigas y han ido perdiendo sentido en nuestras buenas y viejas palabras. Una tarea central, una tarea que planteamos con urgencia, es cómo le damos nuevo sentido a viejas palabras o inventamos nuevas palabras que nos permitan ver el nuevo lugar, la nueva época en la que estamos. Esta iniciativa tiene ante todo esa tarea. Ha sido creada, se crea el día de hoy, se instituye el día de hoy, una red que no llamamos red sino tejido en congruencia con nuestro nombre, un tejido de un grupo de 42 personas que nos ponemos en marcha juntos para pensar juntos, desde varias partes de México, desde varias partes del mundo, para pensar juntos ese nuevo camino, esas palabras, esas posibilidades. Este mismo día nace una intención. Nos dijeron los compañeros, nos unimos, vinieron de colectivos, de pueblos, de comunidades, nos dijeron, nos somos encontrarnos y queremos seguirnos encontrando. ¿Por qué no nos planteamos cómo seguir estos encuentros a partir de ahora, el año que viene? Y estas son las dos iniciativas que salen de la nuestra, en que a partir de hoy vamos a estar
tratando de tejer. Ustedes pueden ver de inmediato cuáles son las dificultades que tenemos de inmediato en esta mesa. ¿Cómo hacemos un tejido eficaz, un tejido apropiado, un tejido que tenga sentido? Este análisis feroz, contundente de la Claudia, que nos pone enfrente de la catástrofe, que tiene de pronto algunos tintes apocalípticos, pero que no nos deja en el apocalipsis, sino que nos pone también en la mesa un aliento de esperanza. Pero ¿cómo hacemos, cómo tejemos esa voz, ese discurso que nos acaba de entregar Claudia, con la voz de Memo, con la voz de un buen Rarámuri, que dice allá desde el norte del país, en esa sociedad peculiarmente dispersa, esa sociedad que es en un sentido exactamente lo opuesto de Santa Fe, lo opuesto de este monstruo de 25 millones de habitantes, que vive en una noción completamente diferente de la vida. ¿Cómo tejemos la voz de Claudia con la de Memo? Y con ese esfuerzo que están haciendo desde la propia base de los pueblos, los maestros de Oaxaca. Y las muchas voces que oímos aquí, voces que no están pensando lo mismo, que no están yendo en la misma dirección, que tienen quizás, que comparten rápidamente la misma angustia del horror, pero que no tienen como un parecer. Se dijo en el documento que acaba de leer Fernando, que no estamos buscando crear un partido, que no estamos buscando crear un grupo dirigente, que no estamos tratando de crear una nueva corriente política, sino que estamos tratando de tejer nuestras distintas voces para caminar juntos. No hay un aparato, no vamos a tener una oficina, no vamos a tener una dirección específica en la cual alguien podrá decir, tú puedes entrar a nuestra iniciativa y tú no. Tú puedes inscribirte, registrarte, cualquier cosa. La decisión de participar en una iniciativa es la decisión de quien participa, no es de nadie más que le diga si puede o no puede. Tenemos para utilizar cómodamente los medios electrónicos modernos, tenemos una página, tejiendovoces.org.mx, y ahí vamos a encontrar una forma de concertarnos quienes decidan por sí mismos, por sí mismas, participar en esta iniciativa, participar en irnos tejiendo en el camino para enfrentar el horror y para construir el mundo nuevo. Quiero subrayar que solo empezamos. De alguna manera es hoy el día oficial en que empezamos sobre esta iniciativa. Llevamos un año tejiendo algunas vocecitas aquí y allá, y en este momento nos sentimos suficientemente fuertes como para lanzarnos a la aventura. Hoy arranca realmente nuestra aventura, y al arrancar esta aventura quiero puedo dejar de terminar sin expresar mi más sincera gratitud, profundo agradecimiento que tenemos todos los que arrancamos esta iniciativa a las universidades que nos cobijaron, en particular a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. No puedo ponerme a mencionar a todas las personas que pasaron sin dormir muchas noches, aquí tengo uno, que pasaron una inmensa cantidad de esfuerzos, que gastaron muchísimas energías, pusieron una inmensa pasión y compromiso en que esto pudiera tener lugar. Les agradecemos a todas ellas, a todos ellos, el esfuerzo que hicieron, y a todos ustedes por estarnos acompañando en esta aventura desde su punto de partida. Muchas gracias.